Muy buenas a todos aquellos que van a ver este video de manera asincrónica. Mi nombre es Fabiola Castro de la Hoz y a continuación mi persona y un grupo de compañeros, los cuales son Marlos Socarrás Valera, Andrés Gutiérrez Barliza y Mirley Borja Gómez, vamos a abordar todo el libro de las audiencias preliminares de Alejandra Aliau. Pero antes de tocar toda esta temática, es importante recordar que las audiencias preliminares representan un pilar metodológico dentro del sistema penal acusatorio, puesto que estas abordan temáticas totalmente diferentes a aquellas que se discuten en el juicio oral. Sin embargo, están relacionados con temas introductorios y preparatorios del mismo. Es importante hacer mención que todas estas actuaciones deben darse de manera oral, pública y concentrada. Dicho esto, entonces, se plantea que el uso de las audiencias orales y públicas desde el inicio del proceso, en vez de la tramitación de un montón de expedientes, ha sido una de las mejores herramientas con las que contamos hoy. ¿Por qué? Porque es un método mucho más rápido, se le brinda mejor información al juez al momento de tomar su decisión, podemos escuchar a las partes de manera directa e inmediata, además de que se haya una justicia mucho más transparente, porque al ser las audiencias públicas, pues esta va a estar en conocimiento de la comunidad y la información se va a obtener de manera directa e inmediata. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí iniciamos con el primer tema, y este es la oralidad. Y algo muy curioso que plantea la autora es que la oralidad no es ni un principio jurídico ni una garantía, sino que es uno de las formas o de los modos que los seres humanos tenemos o hemos encontrado para expresarnos de una manera diferente a la escrituralidad. ¿Por qué? Porque es un medio por el cual podemos distinguir aspectos importantes y estos son acentos específicos, el timbre de la voz, pausas, los tonos y todo aquello que nos permite comunicarnos de una manera diferente a la forma que por mucho tiempo hemos usado, en este caso la escritural. ¿Por qué? Porque debe haber una necesaria interacción entre el emisor y el receptor, es decir, entre aquel que articula y verbaliza el mensaje y aquel que lo está recibiendo de manera inmediata. Mientras que en el lenguaje escrito, pues primero no hay una retroalimentación por parte del receptor. Segundo, yo puedo hacer las modificaciones que crea pertinente y esto es independientemente del contexto. Bien, ahora vamos a pasar a la oralidad como camino hacia la verdad. Y aquí es importante decir que el proceso de verdad es una elaboración humana reglada por normas que emana del hombre y por lo tanto esta concluye en valores subjetivos que se encuentran limitados de una manera objetiva por las normas jurídicas. Y aquí debemos tocar un punto y es el estado de certeza, que es esa convicción que se le lleva al juez sobre los hechos que están siendo controvertidos dentro del proceso. Y aquí podemos ver dos clases de certeza. ¿Cuáles son? La certeza afirmativa, que es ese convencimiento, esa seguridad que yo tengo de que algo ocurrió, o por lo contrario, una certeza negativa, que es esa seguridad o certeza de que cierto acontecimiento simplemente no ocurrió. Entonces, en el proceso, así como también en nuestra vida, nunca llegamos a la verdad, pero este es el punto de partida, esta es la orientación hacia la cual debe dirigirse el juez al momento de tomar su decisión, aun cuando éste sepa, pues que jamás podrá llegar a esa verdad absoluta. Ahora bien, pasamos a la teoría del caso. Pero antes de nosotros hablar de la teoría del caso, debemos hablar del caso. Y este es el primer presupuesto
general que implica que yo como abogada tenga un caso, porque si no lo tengo, pues simplemente no voy a poder estructurar o construir la teoría del mismo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la teoría del caso o en qué consiste esta? Bueno, esta consiste en relatar una historia. Esta consiste en construirla y que dé cuenta de acontecimientos pasados que ya sucedieron. Y aquí el abogado debe ocuparse y debe distinguir tres aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son? La teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. En cuanto a la teoría fáctica, pues esta consiste en la construcción de afirmaciones que van a permitir conocer cada uno de los elementos que se requieren en la teoría jurídica. En cuanto a la teoría jurídica, pues esta nos va a permitir verificar si los hechos del caso se adentran a lo establecido en la norma jurídica, en este caso dentro de nuestro Código Penal. Y la teoría probatoria pues está enmarcada en cómo yo puedo probar a partir de la evidencia todas esas proposiciones fácticas que han sido planteadas en la primera teoría. Bien, teniendo claro eso, entonces pasamos a un punto bastante relevante y es cómo construir un relato, en este caso el relato de la teoría del caso, y se aconseja que este sea lo más claro y breve posible, pero que además sea persuasivo. Más adelante vamos a darles unos tips de cómo construir un relato persuasivo. En cuanto a la claridad del lenguaje, pues nosotros debemos partir de una serie de preguntas las cuales nos van a orientar el camino, y estas son el dónde, cuándo, quién, cómo y qué pasó. ¿Por qué debemos enfocarnos en estas preguntas? Porque nos van a permitir ordenar nuestros argumentos de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahora bien, este debe ser plausible y verosímil. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que el abogado diga debe estar basado en hechos que puedan ser probados a través de los diferentes medios probatorios. Y ahora, ¿cuáles son esos tips que les había mencionado que son importantes? Bueno, primero, el relato debe ser breve, claro y conciso. Esto es para que haya esa persuasión al momento de la construcción. Segundo, nosotros debemos describir con la mayor precisión, sin tantos tecnicismos, el conflicto jurídico pues, que se encuentra en juego. Debemos presentar de una manera ordenada los argumentos, de tal forma que yo pueda distinguir los principales de aquellos que son subsidiarios. Debo tratar de no usar argumentos que sean completamente formales, porque esto pues genera muchas veces confusión a aquellos que no tienen el mismo tecnicismo que podría usar un abogado. Y por último, pues tengo que plantear una síntesis de mi posición. Ahora, nosotros también debemos tener en cuenta unos presupuestos particulares de las audiencias, y dentro de estos encontramos la necesidad de planificar. ¿Por qué? Porque yo como abogada debo tener un previo conocimiento, y que ese conocimiento sea cierto del caso que se está llevando a cabo y de lo que yo espero del mismo. Sabemos que no tener conocimiento de este o ir a una audiencia ignorando muchas cosas pues va a acarrear consecuencias dentro del mismo. Entonces, ¿qué es eso que debemos planificar? Pues la autora plantea que lo que se debe planificar es el camino procesal que pueda tener esa teoría del caso, pero que además debe haber un reconocimiento de unos objetivos particulares, y esto está enfocado, esos objetivos particulares, valga la redundancia, es decir, aquello que yo pretendo llegar, lo que yo quiero con esa teoría del caso. ¿Cuál es el fin? Ese es el punto. ¿Cuál es el fin de la misma? Otro punto es el rol del juez dentro de las audiencias, y sabemos que este actúa como director del proceso. Es el que lo va a dirigir y se va a encargar de que ésta se dé de acuerdo a los requisitos de procedibilidad, teniendo en firme
el principio de legalidad. Y bueno, sabemos que este debe fallar sobre las cuestiones que han sido llevadas a la audiencia por las partes. Y aquí podemos ver inmerso el principio de la necesidad de la prueba. Y lo que nos dice este principio es que el juez debe fallar de acuerdo con lo probado, es decir, que aquello que no se subsuma en el proceso y en el tiempo estipulado, pues el juez no va a existir en el mundo del juez. Esa es la clave, que no va a existir aun cuando de pronto los hechos o lo que se lleve sea verdad. Pero si no se llevó, si no es probado, no existieron. Ahora bien, al momento de desarrollar las audiencias hay 3 puntos claves. ¿Y cuáles son? La claridad en el lenguaje, el tiempo y la duración y el registro de las audiencias. En cuanto a la claridad del lenguaje, lo que buscamos es dejar a un lado el tecnicismo, las solemnidades y ese lenguaje técnico que hace difícil la comprensión de lo que se está discutiendo dentro de nuestro proceso. ¿Qué es lo que se busca? Que no solamente el abogado entienda lo que se está llevando a cabo, sino también el imputado, las partes que se encuentren dentro del mismo y todos aquellos que sean del público. Ahora, ¿cuál es el tiempo y la duración? Bueno, la normatividad procesal no establece un tiempo en específico, pero generalmente puede durar una audiencia entre 20 y 30 minutos, aunque esto también va a variar dependiendo de la complejidad del caso y pues de las partes que se encuentren en este. Y finalmente hay un registro de audiencia y este debe ser a través de un registro de audio y de video. Esto debe ser necesario y en el caso de que no haya un registro de video o no pueda realizarse, pues debe darse el de audio para que haya constancia y registro, tal como lo dice, de lo que se está llevando a cabo dentro del mismo, de las diferentes actuaciones que se dieron. Siguen mis compañeros abordando las diferentes audiencias preliminares. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Marlos Ocarra, estudiante de Derecho, y me corresponde hablar sobre la clasificación de las audiencias. Antes de empezar, quiero hacer una salvedad, y es que el libro que me toca exponer trae una terminología muy diferente a la que estamos acostumbrados en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Por lo tanto, aterrizo la posición del libro a nuestro contexto colombiano. En primera medida tenemos lo que son las audiencias unilaterales, bilaterales o multilaterales. Las audiencias unilaterales son aquellas en donde por el tipo de cuestión, en donde por el tipo de diligencia que se va a tratar dentro de la misma, solo puede estar presente el fiscal y el juez. Un ejemplo de estos son la solicitud de allanamiento de morada o la interceptación de comunicaciones telefónicas. Por su parte, las audiencias bilaterales son aquellas que obligatoriamente deben estar presentes tanto la defensa como la fiscalía. Y las audiencias multilaterales, que para mi concepto son las que se ven a menudo aquí en nuestro ordenamiento colombiano, y es que aparte de la presencia de la defensa y la fiscalía, también puede estar presente aquel tercero que tenga interés directo dentro del proceso. También puede estar presente la víctima y el Ministerio Público. Audiencias adversariales o consensuadas. Para aplicar esta audiencia, lo mejor es explicarlo a través del ejemplo. Y es que en esta audiencia existe una parte, que bien puede ser la fiscalía o la defensa, que plantea algún tipo de petición o posición, y hay una parte contraria
que se opone a dicha petición u oposición que plantea. Las audiencias públicas o no públicas. La diferencia en si es una audiencia pública o no pública no tiene que ver con la cantidad de partes que puedan estar presentes dentro de la audiencia, no, sino la posibilidad en que esta audiencia pueda ser observada por terceros espectadores. Por regla general, todos sabemos que en Colombia las audiencias son públicas. Sin embargo, hay situaciones en donde no es posible hacerlas públicas. Por ejemplo, anteriormente teníamos lo que era la justicia sin rostro, en donde se protegía la identidad del juez, se protegía el nombre, se le ocultaba el rostro, toda vez que por temas de seguridad se hacía esto. También hay cuestiones, por ejemplo, cuando se trate de un menor, en casos incluso de violación al mismo, tiende a protegerse la dignidad del menor y por lo tanto muchas veces estas audiencias son restringidas, por decirlas así, o la identidad no es pública. Audiencia de único propósito o multipropósito. Lo que hace referencia a esta audiencia es que dentro de una misma se puedan tratar varias cuestiones. Esto se hace por temas de celeridad, por temas de economía procesal. En nuestro ordenamiento jurídico, lo más parecido a esta audiencia son cuando se dan las audiencias preliminares, que ya lo voy a explicar posteriormente. Casi siempre se logran agotar en un mismo día, un lapso de tiempo bastante corto, por lo general, pero cada audiencia es diferente y tiene un propósito diferente. Ahora sí, entrando en materia, en lo que es la audiencia de legalización de captura, vemos que principalmente se busca proteger el principio de inocencia. Y es que toda persona es inocente hasta que una sentencia condenatoria demuestre lo contrario. Claro ahí. La audiencia de legalización de captura es aquella que en el momento en que se produce la captura de una persona, esta misma debe ser llevada ante un juez de control de garantía, que es aquel que verifica si dicha captura ha sido acorde al debido proceso, si se le han respetado esos derechos fundamentales que tiene el capturado, y que ésta se puede dar a través de dos maneras. La primera, a través de una orden de captura, y la segunda, a través de la situación de flagrancia. La audiencia de imputación la podemos ver aquí en pantalla, como dice la diapositiva. Tiene tres aspectos. Primero, el objeto. Segundo, cuál es el rol del fiscal. Y tercero, cuál es el rol de la defensa. El objeto de esta audiencia es hacer saber al imputado que existe una investigación penal en su contra, que hicieron unos hechos y que esos hechos tienen relevancia penal. Ahora, el rol del fiscal, ¿cuál es? En primera medida, cuando el fiscal solicita esta audiencia, debe tener acreditado de que existe un hecho, obviamente, de que este hecho tiene relevancia para el derecho penal.
y que la persona que ha sido capturada es el autor o partícipe de esta conducta. Nos dice aquí la diapositiva que el fiscal debe realizar una relación clara y sucinta de los hechos, de la atribución de cargo que está realizando, determinando obviamente tiempo, modo y lugar. Ahora, el rol de la defensa dentro de esta audiencia es muy importante, porque es ahí en esta audiencia donde toma conocimiento la defensa sobre el objeto del proceso. A partir de ahí, él puede crear su teoría del caso. Él puede tomar su teoría del caso, y esta teoría debe ser basada en argumentos sólidos y pruebas, obviamente. El libro nos habla de una audiencia de medidas de coerción, pero en nuestro ordenamiento jurídico colombiano la conocemos como una audiencia de imposición de medidas de aseguramiento. Y es aquella, para explicarla con palabras claras, sencillas, es aquella en donde el fiscal, para proteger el proceso, como primera medida, protege el proceso, protege a la persona que ha sido capturada y protege a la comunidad, solicita al juez una medida de aseguramiento. Esto teniendo en cuenta los peligros procesales. ¿Cuáles peligros procesales? Por ejemplo, el peligro a la fuga. Entonces, para evitar de que se obstruya el proceso, se vea afectado el proceso, la fiscalía puede solicitar una imposición de medida de aseguramiento, que esta puede ser intramural o no. Entonces, aquí la fiscalía primeramente relata el hecho que, como lo dijimos anteriormente, ese hecho debe encuadrar en una conducta típica dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Ahora, la defensa puede alegar de que el hecho material no ha existido o su defendido no ha tenido participación dentro del mismo. La fiscalía, por su parte, debe encuadrar ese hecho a un supuesto típico. Entonces la defensa siempre debe procurar por buscar la mejor condición para su cliente, buscar que se le dé un supuesto menos gravoso, o incluso probar de que el hecho descrito no encuadra en ninguna conducta típica. La fiscalía debe explicar por qué la medida de aseguramiento que está solicitando es necesaria para evitar que se den esos peligros procesales que ya hablamos, mientras tanto que la defensa debe explicar por qué esa medida no es necesaria. Bien, la fiscalía solicita que la medida sea dictada por X cantidad de tiempo. Entonces la defensa, por su parte, debe buscar limitar ese tiempo. El libro nos trae un tip especialmente para la defensa. Y dice, es importante que la defensa no invalide sus propios argumentos en la exposición. Esto significa que no puede afirmar al mismo tiempo que no existe el supuesto material y al mismo tiempo discutir sobre peligros procesales. Hago aquí un paréntesis sobre un fragmento del libro del alma de la toga, es donde habla de que el abogado
debe ser una persona muy coherente a la hora de expresar sus argumentos. Además de ser coherente, debe ser clara y sencilla. Entonces, si yo como abogado voy a defender a una persona, debo tener argumentos sólidos y conocimientos del caso que tengo en mi poder. Por lo tanto, debo brindarle la mejor defensa. Entonces es muy importante el tip que el libro nos trae. Y es que el abogado debe ser coherente. No debe invalidar sus propios argumentos, porque entonces entra en confusión. Y esa confusión le genera duda al juez y no es muy favorable para nuestro caso. Esta ha sido toda mi intervención. Muchas gracias. Les habló Marlo Socarrás. Bueno, voy a explicar un poco acerca de las audiencias sobre solicitud de producción de medidas de prueba en la investigación preliminar y sobre las exclusiones probatorias. Estas audiencias son aquellas en donde el acusador requiere la autorización del juez para practicar alguna medida de prueba. En esta se exige necesariamente una autorización judicial o en caso de que haya alguna urgencia se exige una convalidación posterior para realizar esta. Existen algunos criterios para identificar cuándo es necesario excluir una prueba del juicio. Dentro de estos tenemos lo que es la impertinencia. Si bien la impertinencia es una intromisión que se hace en el debate probatorio porque no es el medio que se requiere. Puede que la prueba sea totalmente útil y conducente, pero no para demostrar esos hechos sino otros. Entonces se hace totalmente innecesaria dentro del proceso. Encontramos también dentro de estos criterios lo que es la redundancia. La redundancia es aquella en donde la prueba aporta elementos a la teoría del caso, pero la misma parte ya ha ofrecido otro tipo de elementos que pretenden introducir la misma información, entonces se hace innecesaria. Encontramos también dentro de estos criterios lo que es la notoriedad de hechos públicos. Si bien estos hechos son de alto conocimiento público, por lo tanto son notorios, entonces son causal de exclusión. Encontramos la ilicitud o ilegalidad de la prueba. Si bien lo ilícito es aquello que la ley nos prohíbe y lo ilegal es aquello contrario a la ley. Entonces, acá se debe tener en cuenta la manera en la que se adquirió tal prueba y si incurre en algunos de estos preceptos será causal de exclusión. Ahora voy a explicar un poco acerca de la dinámica de la audiencia de la solicitud de producción de la prueba. En estos tipos de audiencias va a estar presente el acusador, el juez, la defensa, la víctima y pues en este tipo de audiencias se iniciará con la petición del acusador y sobre la necesidad de la medida que se está tomando en esos momentos y sobre las posibles formas que tendrá para llegar pruebas al proceso, ya sea a través de registros de llamadas, allanamientos de moradas, requisas, registros de llamadas telefónicas, etc. ¿Cuál es el rol del juez en este tipo de audiencias? Bueno, el juez en estos casos tiene un rol mucho más proactivo y de estricto control sobre la medida que se está solicitando. Debe recordarse aquí que por tratarse de una audiencia bilateral va a existir un diálogo entre el fiscal y el juez. El primero va a estar brindando la información, argumentando y peticionándole al juez, y el juez va a estar recibiendo toda esta información, va a exigir aquella información que no le es provista durante el juicio, durante las audiencias, perdón, y finalmente el juez va a resolver. Ahora, en el caso de la dinámica de la audiencia de exclusión probatoria, se debe tener en cuenta que la parte que promovió el incidente debe exponer el elemento probatorio cuya exclusión se solicita, la causal de inadmisibilidad de dicho elemento y la fundamentación de las circunstancias de dicha causal. Ahora hablaremos acerca de las audiencias sobre criterios de principio de oportunidad. Si bien el principio de oportunidad es una facultad discrecional de la Fiscalía General de la Nación,
para suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, cuando aquí medien los elementos suficientes o las circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. ¿En qué consiste la dinámica de esta audiencia? Bueno, en que no solamente van a estar presentes quien es el acusador, el imputado, su defensa técnica, sino que acá también se llama a comparecer a la víctima o el damnificado por los hechos. Entonces, ¿cómo se inicia esta audiencia? Bueno, esta audiencia se va a iniciar con una breve exposición de los hechos y los elementos probatorios en la cual este se sustenta. Además de que el acusador obviamente va a tratar de explicar al juez cuál es la causal por la que él solicita que se aplique el criterio de oportunidad y en qué está basada esta. Ustedes saben que en el derecho todo debe ser probado, entonces debe haber una congruencia entre los hechos y pruebas. Ahora bien, ¿qué son las audiencias de suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional del proceso? Bueno, el objetivo de la prueba condicional es o consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal sin necesidad de que se llegue a un juicio y por ende que se emita una sentencia. Entonces así se le brinda la oportunidad al procesado o al imputado de que cumpliendo con esta salida alterna se extinga la acción penal. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros. Mi nombre es Andrés Felipe Gutiérrez Barliza y pues daré continuación a la exposición que han venido desempeñando mis compañeros en el tema de las audiencias preliminares. Por motivos laborales no me puedo encontrar en la ciudad de Valledupar ahora mismo, pero cumpliendo mi deber académico como estudiante, quise realizar mi exposición de manera virtual y espero que sea pues del agrado y el entendimiento de todos ustedes. Vamos a continuar con la audiencia de finalización o de cierre de la investigación preparatoria o de control de la acusación. Esta es una audiencia multipropósito, porque tenemos que tener en cuenta que además de tener una elevación a juicio, las partes pueden acordar si hay suspensión del proceso a prueba o de juicio abreviado. Tenemos que esta es una audiencia que se va a decidir, primero que todo. Como lo he dicho anteriormente, si como tal se vamos a elevar a juicio, o si se va a suspender como tal el proceso. Entonces tenemos que, como dinámica de esta audiencia, el primer requisito es que debe haber un acercamiento de las partes, ya que lo que se va a hacer en este caso, en el caso, un ejemplo de la defensa, es querer pasar una solicitud para que se suspenda el proceso. Y por ello es que debe haber un acercamiento tanto de la fiscalía como de la defensa, pero también debe estar inmerso en ese acercamiento el juez, ya que el autor en el libro nos dice que no debe ser agarrado por sorpresa el juez en estos casos, ya que en esta audiencia lo que se debe venir es de una vez a solucionar y no a plantear. Como podemos ver, ya lo habíamos dicho que la primera característica de esta audiencia es que debe haber un acercamiento. Ya tomamos el punto de que se trata de la oportunidad. Como les dije, la defensa va a solicitar que se suspenda como tal el proceso y tenemos que hacer que el acusador no se sienta sorprendido ante esta formulación. Como lo dice aquí, la audiencia no es para conversar a menos que se vaya a controvertir. En estos casos ya se utiliza es en la audiencia del juicio oral, que ya se comienza a controvertir de pronto algunos hechos, algunas pruebas. Entonces lo que se pide en esta audiencia es que no se entre a controvertir. Al momento de iniciar esta audiencia, el acusador debe plasmar cuáles son los hechos que se van a llevar de pronto o se van a tener en cuenta para la otra audiencia. Además de ello, pues la calificación legal que se le va a dar pues al proceso y además de ello las pruebas que va a tener en cuenta. En estos casos, ustedes dirán, ¿por qué el juez debe ya tener conocimiento de la solicitud que va a realizar pues la defensa o la fiscalía en el mismo caso? Y es porque él debe asegurarse, primero que todo, que la víctima tenga conocimiento de ello. Segundo que todo, que la víctima sea reparada y que ella entienda todo lo que está sucediendo. Todo esto debe ser de manera oral. Y en el caso de la fiscalía, ella debe pues explicar todo
de manera detallada y que las víctimas puedan entenderlo. En este caso, la posición de la defensa, pues en esta audiencia puede ser proactiva y controversial. Proactiva es cuando junto con la fiscalía llega a un acuerdo y a las dos les conviene suspender la audiencia. Entonces, en ese caso, las dos van a llevar de pronto la misma solicitud al juez y el juez se encargará de aceptarla o rechazarla. O controversial, en el caso que sea la fiscalía que quiera subir a juicio y la defensa no quiera. Entonces, en esos casos, lo que va a hacer es controvertir todo lo que la fiscalía quiera hacer valer para elevar a juicio. Es por ello que a continuación vamos a ver un esquema de labor de las partes. Qué relata la fiscalía y cómo controvierte la defensa pues esas afirmaciones. Tenemos el primer ejemplo. La fiscalía relata un hecho, un supuesto material o una descripción fáctica. ¿Y qué hace la defensa? La defensa, el hecho material, dice o afirma que no ha existido. O dice que su defendido no ha tenido participación en el hecho relatado. Como segundo ejemplo tenemos que subsume el hecho en un supuesto típico, una calificación legal, o sea que la acción está tipificada en el Código Penal, y lo que tenemos en la defensa es que el hecho se subsume en un supuesto típico o menos gravoso, o hecho que sea descriptivo no encuadra en ningún supuesto típico. La actitud de la defensa siempre va a controvertir, intentar que los fundamentos que va a utilizar la fiscalía no tengan valor para que haya una elevación a juicio como tal. En el caso o en el tercer ejemplo, tenemos que la fiscalía puede informar al juez cuáles son las evidencias que existen y que permiten tener por acreditados los extremos fácticos. En el caso de la defensa, informa al juez cuáles son las evidencias que permiten acreditar su posición desde lo fáctico. Informa al juez por qué las evidencias que han sido detalladas por el fiscal no resultan suficientemente para hablar de probabilidad material o de autoría. Aquí tenemos que el autor de este libro, pues siento que fue muy claro y puso ejemplos de pronto que son muy concisos en lo que queremos pues demostrar en este caso. A continuación, ya vamos a hablar lo relacionado de las audiencias de prueba preparatorias. En esta audiencia, antes de hablar de los principios, quiero manifestar que aquí ya sí hay controversia, primero que todo. Ya como tal las partes entran a controvertir un poco de cuáles son los hechos, cuáles son esos hechos que vamos a llevar a juicio y que como tal sí se van a tratar en materia. Entonces, por ello, en principio tenemos que se desempeña la función de que las partes puedan conocer los elementos materiales que están en posesión o bajo el poder de la otra parte. Ya nosotros tenemos algo de conocimiento de esto y el autor pues pone como ejemplo o de pronto como guía el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Si recordamos bien, el artículo 345 nos habla de cuáles son esas circunstancias de pronto que la otra parte no está obligada a descubrir. Y si recordamos nuestras clases de procedimiento penal probatorio, sabemos que todas esas que las normas dispongan sus secretos, sabemos que es el caso del abogado con su cliente. También sabemos que esa forma que puede darse en el caso que esa información ponga de peligro la seguridad del Estado o que pueda poner en peligro investigaciones futuras. También lo relacionado con esos hechos que van en contra de pronto del caso o que no tienen ninguna relación con el caso, pues no se debe descubrir algo que no tenga relación. Y como otro elemento de la información que esté bajo el poder de la fiscalía que sea de manera personal, o sea, esos archivos, esas notas que son de manera personal, tampoco es necesario que le hagamos descubrimiento probatorio a esa información. En el caso del artículo 346, así como hay unas causas en las cuales no estás obligado de descubrir, también hay una consecuencia cuando debes de pronto hacer ese descubrimiento probatorio y no lo realizas. El 346 dice que todo descubrimiento o todo elemento material probatorio que deba ser descubierto y no se haya descubierto en los términos pues legales, primero que todo no pueden ser aducidos al proceso, no pueden entrar como prueba y dice que el juez debe rechazarlos, o sea que no van a valer en el proceso, salvo
que no sea imputable a la parte pues afectada, o sea, que de pronto tenga una excusa válida en la cual justifique el por qué no pudo realizar ese descubrimiento probatorio. Entonces, en introducción, sabemos que aquí ya vamos a empezar como tal a controvertir cuáles son esos hechos, o empezar a saber cuáles son esos elementos que cada parte va a utilizar en el juicio oral como tal. Por eso este se llama audiencia de prueba preparatoria de juicio. Entonces, a continuación, vamos a empezar a hablar que aquí ya las partes deben ir muy preparadas a esta audiencia. Se dice que aquí ya debería existir una teoría del caso, ya que si por ahí tengo un recuerdo que el autor decía que si un abogado no tiene una teoría del caso en esta parte de la audiencia, es muy difícil que gane, ya que él ya debe estar convencido de cuáles son los hechos que él va a alegar y los cuales va, con las pruebas que tienen, poder intentar afirmar y convencer al juez. Ustedes saben que todas las pruebas que uno intenta incluir en el proceso es con el fin de dar una convicción al juez, porque sabemos que el juez prácticamente es una persona que está neutra y lo que buscamos con estas pruebas es eso, convencerlo. Entonces, aquí podemos ver que ya debería haber una teoría del caso, y en este caso particular es lo que las partes a continuación pueden empezar a hablar de los acuerdos probatorios. Ya que cada uno teniendo una teoría del caso, sabemos que los acuerdos probatorios, o como los conocemos como las estipulaciones probatorias, se pueden hacer por las partes, llegar a unos acuerdos acerca de los hechos. Entonces sabemos que cuando se habla de acuerdos probatorios, lo que se hace mención es en que no se discutirá en el juicio determinado hecho. Entonces solamente se habla de los hechos. La docente en una de las clases, ella nos daba pues ejemplo de esto, pero quiero de pronto volver a intervenir y decir que las partes se pueden reunir, pueden llegar a unos acuerdos y pasarle una solicitud al juez y decirle que hay unos acuerdos probatorios sobre tantos hechos, y estos solamente son propios de esta audiencia. A continuación vamos a hablar del esquema de trabajo de las partes, pero quiero hacer un hincapié en el sentido de que si pueda. Bueno, a continuación vamos a hablar ya de los esquemas de trabajo de las partes. Vamos a ver cuál es la teoría del caso o la posible teoría del caso de la defensa, ya que el autor del libro, como les dije anteriormente, nos pone unos ejemplos de mucho entendimiento que nos sirven de pronto como práctica y nos va a facilitar mucho cuando sea a nosotros los que nos toque hacer nuestra teoría y llegar a hacer una estipulación probatoria. Quería recalcar que todo esto se ha hecho en base al libro. Sé que muchas cosas no van de acuerdo con nuestra legislación colombiana, pero quise de pronto hacer el mejor acercamiento o la mejor relación para que sea de nuestro entendimiento, ya que todo esto toda esta exposición la hemos hecho en base al libro que se nos asignó. Bueno, hablando de este caso, la teoría del caso de la fiscalía comienza de la siguiente manera. Ellos afirman que Juan había amenazado a Pedro con matarlo una semana antes del hecho. Entonces, en este caso, Juan es la persona que está siendo pues imputada. Juan consiguió un arma de fuego. Juan fue al lugar de trabajo de Pedro con el arma de fuego disponible, apta para disparo y cargada. Juan, al ver salir a Pedro a su lugar de trabajo, lo apuntó con el arma. Como otro hecho tenemos que Juan disparó contra Pedro 3 veces. Tenemos también que Pedro murió inmediatamente como consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos. Y la teoría jurídica que corresponde a la teoría del caso del fiscal es el homicidio. Esto es la teoría del caso de la fiscalía, como ellos han relacionado los hechos que dieron como resultado el fallecimiento de Pedro. Ahora vamos a ver cuál es la teoría que utiliza la defensa. En estos casos, la teoría de la defensa dice lo siguiente. Juan y Pedro eran amigos. Juan y Pedro vivían en una zona muy conflictiva donde el uso ilegítimo de armas es frecuente. Como vieron, ya la defensa busca como intentar persuadir o decir las cosas como para ellos creen que son. Juan conocía que Pedro conseguía fácilmente armas de fuego. Juan
Juan conocía que Pedro conseguía fácilmente armas de fuego. Pedro le dijo que dejara a Ana o que los mataría. Aquí vemos que ya agregaron a otra persona. Juan se negaba a romper su relación amorosa. Pedro se presentó en la vivienda que compartía Juan y Ana y allí los golpeó con el arma de fuego que tenía, y cuando trató de dispararles no pudo hacerlo porque el arma se le trabó. Pedro le dijo que tenía otra arma en su trabajo, que iría a buscarla y que volvería para matarlos. Pedro trabajaba en una fábrica ubicada a unos 100 metros de la casa de Juan. Juan, al ver salir a Pedro, tomó el arma de fuego que éste había dejado tirada. Juan corrió detrás de Pedro para rogarle que no hiciera nada. Y como resultado de esto, decimos que Juan llegó al lugar de trabajo de Pedro y justo cuando éste estaba saliendo de allí, Juan vio que Pedro sacaba algo del bolsillo interno de su campera. Juan, sin saber qué hacer, pensando que tenía un arma, apuntó el arma que había dejado Pedro contra él. Juan no sabía disparar. El arma que tenía Juan se disparó 3 veces contra Pedro. Pedro murió a los pocos minutos por las lesiones provocadas por el arma de fuego. Si podemos observar, son muy diferentes las teorías tanto de la fiscalía como de la defensa. Pero sí ven que hay relación en muchas cosas. Afirman que hubieron armas de fuego, afirman pues que hubo un homicidio, sino que lo que cambia es la circunstancia de cuáles se dieron. En las estipulaciones probatorias, ¿qué sería? Las dos partes se reunirían y se pondrían de acuerdo a algunos hechos. Ojo, solamente van a afirmar cómo sucedieron. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo quedarían estas estipulaciones probatorias. En este caso, ¿qué es lo que se está discutiendo cuando se superponen estas dos teorías del caso? Pues evidentemente, como les dije anteriormente, la defensa asume que Pedro murió. Las dos partes también lo hacen, a consecuencia de los disparos que efectuó Juan. Las dos partes dicen que Juan fue el que disparó el arma. También hay coincidencia en ambas teorías del caso acerca de dónde y a qué hora sucedieron los hechos. También los dos están de acuerdo que fue en un lado y las dos partes afirman que fue en el mismo. También aducen que sucedió a una hora y por lo tanto en un caso como este resultan pues neutros para ambas teorías del caso los siguientes hechos. Primero, lo que les decía anteriormente, que Pedro murió. Segundo, que Pedro murió como consecuencia de las lesiones producidas por el disparo que utilizó en este caso Juan. Que esos disparos fueron efectuados por un arma que tenía Juan, también están de acuerdo. Que Juan apuntó el arma contra Pedro, que los disparos sucedieron en la calle y que sucedieron en fecha. Bueno, ¿cómo llevar el acuerdo probatorio a la audiencia? Vamos a partir que lo que buscamos aquí es que se ingrese a la etapa ya teniendo probados los hechos que de verdad sucedieron entre Juan y Pedro y que han llegado a acuerdo tanto la fiscalía como la defensa. Como le dimos anteriormente, ya se probó o se llegó a un acuerdo entre las dos partes que Pedro murió como consecuencia de las lesiones por un disparo de arma de fuego, que ese disparo fue por un arma que tenía Juan y que esto sucedió en la calle y que sucedió en una fecha. Yo les hago una pregunta. ¿Qué puede hacer ante ello el juez? ¿El juez puede rechazar un acuerdo probatorio o el juez solamente puede aceptarlo? Les hago pues esta pregunta a ustedes. Y sabemos que, como dice aquí, ciertamente el juez puede rechazar cualquier acuerdo probatorio si entiende que no hay pues una evidencia para ello. Espero les haya agradado esta intervención y les habló Andrés Felipe Gutiérrez y fue un gusto pues haber compartido con ustedes desde la distancia.